Tenía muchas ganas de esta entrevista, ya que, bueno, pues no todos los días te sientas a hablar y a charlar o a tomar un café en Starbucks con el director general de Starbucks, ¿no? Y además, para mí tienes una historia súper inspiracional que estoy deseando que nos cuentes. Así que, si quieres, empezamos por esta parte. ¿Cómo fue cronológicamente todo el proceso desde que empezaste como camarero? Me imagino que estarías estudiando, tendrías 17, 18 años. Cuéntanos. Efectivamente, bueno, pues fue en mi época universitaria, ¿no? Hice empresariales y los fines de semana comencé, pues, para apoyar en mis estudios y a mis salidas nocturnas. Bueno, pues empecé a trabajar en Grupo Ips, que era en aquel entonces como yo entré camarero los fines de semana. Una vez terminados mis estudios, seguí en la compañía, me enganché, me encantó el mundo de la restauración, me apasionó. ¿Qué estudiaste, perdona? Hice empresariales, me especialicé en auditoría y sistemas informativos. Exactamente lo mismo que haces ahora, ¿no? Efectivamente. Algo me ayudan los números, la verdad. y bueno, me quedé en la compañía en aquel entonces, me encantó el sector de la restauración, me apasionó y me enamoró. Y fui promocionando, fui creciendo dentro de la compañía, porque nos daba la oportunidad, porque tenía un momento de expansión muy importante. Llegué hasta gerente de aperturas, me dedicaba a abrir restaurantes, abría restaurantes Vips y Ginos, estaba unos 6 meses en cada uno de ellos y volvía a abrir otro. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tenías 18 años y estabas de ayudante de camarero hasta que pasaste a la posición de gerente de aperturas? Pues 3, 4 años, no pasó mucho. Fui el gerente más joven de la compañía en aquel entonces. Y, ¿qué edad tenías? Pues 23, 24 años en aquel entonces. Okay. Qué bueno. Y gestionábamos equipos, había restaurantes Grand Jim Beefs de 180 personas, o sea, restaurantes bastante grandes. Porque, como me contabas antes, tú fuiste de los que trajo Starbucks a España. Cuando tú empezaste, Starbucks no empezaba. Efectivamente. No existía en España. Bueno, en este proceso hubo un proyecto que se presentó que era el abrir Starbucks en España, en Grupo Vips en aquel momento. Entonces se seleccionó a un equipo de 5 personas, de 5 gerentes para las aperturas. Yo fui como responsable de ese equipo a Estados Unidos, a Seattle, a la sede de Starbucks. Durante 4 meses estuvimos formándonos allí. Y esto fue en el año 2002, en el que abrimos, 2002, perdón, en el que abrimos nuestro primer... 2001 fue cuando nos fuimos, porque nos fuimos y abrimos en el 2002, ¿no? En abril del 2002. ¿Y cuál fue el primer local de Starbucks que se abrió en España? El primer local, bueno, fíjate, abrimos 2 el primer día, porque abrimos a las 7 de la mañana, abrimos en Plaza de Neptuno, en Madrid. Y a las 7:30 abrimos en la calle Ortega y Gasset, en el edificio Beatriz. ¿Y recuerdas cómo fue esa primera apertura? ¿Había gente esperando? ¿No había gente? ¿La gente lo sabía? ¿Estabais nerviosos? ¿No estabais nerviosos? Absolutamente. Yo creo que, bueno, cuando hacíamos las formaciones, de hecho, antes de abrir Starbucks, hacíamos la formación y llevábamos el polo con el logo y la gente nos paraba en la calle, como diciendo, oye, ¿dónde está Starbucks? ¿No? Y pues, todavía no está, pero estará en breve, ¿no? O sea, creasteis ese hype de estoy deseando que Starbucks, que lo he probado en un viaje a Estados Unidos, sí, por fin llegue a España. Efectivamente. Bueno, al principio había un poco de incertidumbre, ¿no? Porque era un negocio en el que en aquel entonces, imagínate hace 20 años, en el que no podías fumar, en el que no se vendía ningún refresco, ninguna marca de refresco, no se vendía alcohol. Era algo bastante extraño. Hoy en día que no puedas fumar en un local es normal, pero en aquel entonces éramos los únicos donde no se podía fumar. Entonces había ciertas dudas, ¿no? Pero la verdad es que el día que se abrieron las puertas había colas espectaculares hasta la mitad de la plaza de Neptuno, esperando por el café. Pero tuviste la reacción de esos primeros españoles tomando sí, Starbucks en España por primera vez. Por primera vez. Joder. Fue muy bonito, sin duda. Sí. Vale, ¿y cómo fueron los siguientes pasos? ¿Cómo pasaste de director de operaciones, o de aperturas, perdona, sí, a los siguientes puestos? Bueno, abrimos en el mes de abril. El 11 de abril abrimos el primer Starbucks y en el mes de diciembre empezamos con un crecimiento bastante agresivo. En el mes de diciembre yo me encargaba de un área ya, ¿no? Era área manager o district manager que llamamos en Starbucks. ¿Cuántos gestionabas? ¿Cuántos Starbucks? Entre 11 y 12 aproximadamente, dependiendo del número de aperturas, pero gestionábamos hasta 12 tiendas, ¿no? Un pequeño entrenamiento para lo que gestionas a día de hoy. Efectivamente, empezábamos con esos niveles, ¿no? Y luego, bueno, el grupo también se embarcó en proyectos como el de la apertura de Portugal o la apertura de Francia, ¿no? En las que participé activamente y en las que estuve muy, muy involucrado. En Portugal estuve como project manager de la apertura
y estaba gestionando tanto los equipos de España como los de EMEA, los de Starbucks Internacional en aquel entonces, que se dedicaban al apoyo de apertura de nuevos mercados, ¿no?